Familias asturianas, familias del futsal, sean bienvenidos todos y todas a una nueva transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Por los octavos de final de la Copa de Oro por la Copa Argentina, perdón, nos encontramos en una nueva disputa ante Sportivo Barracas, al igual que ha sido el domingo, lo que fue una victoria de las visitantes por 4-1. Ya las entradas en calor han sido hechas, las arengas han sido transmitidas hacia las jugadoras de cada equipo. El sorteo de capitanas también ya se ha hecho. Ahora van a proceder a cambiar de lado y vamos a ir contándoles quiénes van a ser los cuartetos titulares. En el día de la fecha, por el lado de Asturiano, los cuartetos titulares serán en el arco Andrea Gómez, de cierre Flor, por la derecha Melody Geller, por la izquierda La Peti y de pivot Cachete Fernández. Por el lado de Sportivo Barracas, ahora vamos a ir comentándoles quiénes serán a medida que vayamos viendo los números en las camisetas y demás. Ya estamos ultimando detalles para que sea una transmisión exitosa. Cualquier cosa nos pueden avisar. Ahora sí, ya con todos estos detalles ya resueltos, vamos a indicarles quiénes serán las titulares el día de hoy en el equipo dirigido por Nicolini. Desde el arco tenemos a Flores, por izquierda Candela Cejas, de cierre y con la 7 y la cinta de capitana Yamila Costa. Por derecha tenemos a Vilche, de pivot a Budeguer. Restan detalles nada más como la red. Ya se han entregado los minutos para ambos equipos. Así que cuando Lorena Sánchez, si no me equivoco, que es la jueza principal del pitazo inicial, la caprichosa va a comenzar a rodar y vamos a disfrutar todos de este espectáculo.
Ahora sí, ya resuelto este problemita de la red y ya solucionados todos estos inconvenientes que estamos teniendo. Cuando Lorena Sánchez, la jueza principal del el pitazo inicial, va a arrancar este espectáculo. Escuchamos las arengas de Vicky, las charlas desde el banco de Sportivo. Y ahora sí, la caprichosa arrancó a rodar. Cejas, que tiene el balón, juega ya el pase banda a banda para Vilche, que juega con Buder que la aguanta. La Piot se la quería dejar a la número 20. Arranca Florencia Campos, se le escapó la caprichosa y ya tiene la Tucu la pelota. Quería proponer con Vilche. No se llegaron a entender entre compañeras. Y ahora sí va a haber una nueva posesión de pelota para el equipo de Asturiano. Melo y el balón. El acercamiento. Vemos cómo le pasa a Flor. Pase para ella, no, sigue arrancando por el centro de la 40 por 20. Juega el pase para la Peti, bien. Como lo cerraba Vilche. Va a reponer una vez más Asturiano. Flor y la pelota con tranquilidad. Sportivo que empieza a defender un poco más bajo. Melo quería conectar con pivot, algo que vimos ya en el partido en Barracas. Fue el juego que sostuvo el equipo dirigido por Polisique a lo largo de todos los minutos allí. Veremos cuál va a ser el ideal de juego que propongan hoy. Cejas y la pelota recibe con la balance, juega ya para enlazar con Buder, le favorece. El remata Vilche, quería el segundo palo, Cejas se lo pierde Sportivo. Atento en el comienzo de este partido. Andre que ya toca una vez más para Melody Geller. Geller que juega para Cache. Fernández y la pelota. Sube ahora sí la línea de presión. Sportivo. Ganaba el equipo de Vicente López y ahora sí va a proponer. Fernández con la pelota, se le va un poco larga. Juega para atrás para Melo, que con tranquilidad toca una vez más para la 12. Buen cambio de dirección, quería una falta. No se la cobra la jueza y ahora sí Vilche va a proponer una vez más para que Sportivo Barracas empiece a tocar. La número 20 que toca, pasa, viene a transformar, va a apostar a la pared. Se le fue larga, aplaude el banco aún así. Aplaude también la hinchada. Acá en el Senard, para los nuevos usuarios, este es el partido por Copa Argentina, los octavos de final entre Asturiano y Sportivo Barracas. Parcialmente va 0-0, 18 minutos, 15 segundos es lo que resta de este primer tiempo. Flor que quería girar, le queda ahí a Vilche. Buena respuesta, Andrea Gómez. Buscan ya la pelota, están viendo ahora algo con el cronómetro. Igualmente ya se acomodan ambos equipos para marcarlo y para desplegar el futsal que van a querer con el objetivo de, obviamente, invocarla en el arco. Buder y el balón, el remate, el bloqueo de Melody Geller favorece aún así. La pelota para Cejas, presionaba a Melo. Gana el saque lateral la capitana. Juega Melo para Flor. Flor que ya toca una vez más para la número 8. La Peti que entra a pisar el centro de la 40 por 20. Toca para Florencia Campos, autora de uno de los golazos que tuvo Asturiano en Barracas, que quería ir sola. Candela Cejas que se cae y se vuelve a reincorporar. Juega ya para Vilche que le quiere pegar de primera. El bloqueo de Melody Geller ya arranca la número 9 para que sea una contra. Iba bien Vilche a presionar y a cerrarle la línea de pase. Robaba. Estaba atenta ahí Florencia Campos, que iba a dejarlo todo para que sea un nuevo saque lateral. Salió Fernández, ingresó Vicky Rodríguez, que ya alienta también a sus compañeras. En estos primeros minutos en los que el equipo de Barracas está desplegando mejor. Está tocando, está marcando y presionando bien en los momentos indicados. Buder y ahora la pelota y el puntinazo. Buena respuesta de Andrea Gómez. Fantástica la número 16. Salva una vez más cuando Barracas se venía. Les pido si están ahí atentos en el chat. Vemos que somos 34 personas que se acerquen
que nos suban una historia a Instagram, si quieren nos pueden @AstorFutsalFem. Nos pueden ir contando también cómo están viendo el partido, con quién, si están comiendo algo, tomándose algo. Y de paso, si están atentos, pueden ir diciéndonos si está todo bien, si se escucha bien, si necesitan que mejoremos algo. Ya el lateral que hace el equipo dirigido por Nicolini. Cejas que juega una vez más para la Tucu. Budeguer que quiere postear. Sin presión toca para Costa que exigida juega para Vilche. Vilche quedaba mal posicionada y ya va a reponer una vez más Asturiano. Milo. Y el pase de 3 dedos. La baja Rodríguez. Rodríguez el pase para la Peti. La Peti que entra pisada en busca del remate. Quería proponer con Flor. Ganaba, aún así, el saque lateral al número 14. Ya el pedido de distancia. El pase una vez más para la capitana. Milo y el filtrado, la saca Vilche. Favorece el remate. Le pega la Peti. Cerca pasa, se la pierde Asturiano. Buen puntinazo de la número 8 que se lleva por delante del rebote. Avisa Asturiano y ahora se viene Manicler, pero roba Melody Geller para la contra. Asturiano el puntinazo le queda. Aún así el balón, el pase para la Peti. Bajaba en un buen repliegue Budeguer que ya quería recibir esa paralela. A costa del balón Budeguer y la contra. 2 contra 1. El pase para Yamil Acosta. El palo que le niega. El grito de gol. Y el tiro de esquina que marca la segunda jueza, Micaela Abelardo, en una jugada infartante, cuando era una buena jugada deportiva, un buen contraataque, quedaba mal parado Asturiano, no la podían definir, después atajaba André Gómez, se iba al piso Rodríguez, la terminaban sacando entre la Peti y Flor, si no me equivoco. Manicler que ya dialoga con López, la recién ingresada, en sustitución por Cejas. La pelota igualmente quedó ya en el medio de la cancha. Ingresó también Dai Antonini con la 14. Salió Budeguer. López. Y el pase para Manicler. Manicler que juega una vez más para Antonini. Antonini que se asocia con la 23 que ya toca para Costa. Iba al bloqueo bien Vique Rodríguez. Parecía que iba a ser un saque lateral perteneciente al conjunto dirigido por Polisiquio. Acosta y el balón, el pase para López. López y el acercamiento en busca de algún bloqueo, alguna pared o paralela también, como ya hemos visto. El saque largo para André. Buen cierre de la jugadora de Sportivo. Sale la Peti, sale Flor, ingresa la China, ingresa Juli Gómez. Melo, el saque lateral para el segundo palo. No se llegó a entender con la número 20. ...15 minutos 23 son los que restan para la finalización de esta primera etapa. Es el partido de los octavos de final por Copa Argentina cuando tiene Manicler, el segundo palo para Antonini. Sale Andrea Gómez, enorme, enorme Andrea Gómez, que con muchísima seguridad se quedaba con ese balón. Como les venía comentando, es el partido por los octavos de final de la Copa Argentina. Vamos a ir luego repasando resultados y cómo llegan ambos equipos a disputar el encuentro el día de hoy. Parcialmente va 0-0 y hay también igualdad en faltas. En 0, por las dudas, lo aclaro. Va 0-0 el partido, justo 5 minutos. López y el pedido de distancia. El pase de seguridad para Costa. Costa que ya juega para Manicler. Manicler que entra pisada por el centro de la 40/20. El puntinazo que se pierde por la línea de fondo. Reclama una falta. Pide intensidad Nicolini. Gómez y la jugada que marca el pase va para Melo.
La número 9 que camina, que da indicaciones a sus jugadores. El pase filtrado que ve espectacular para Juli Gómez. El segundo palo para Vicky. Se fue por arriba. El remate de Rodríguez. Gran visión de Melo que le marcaba con gestos. El pase a Juli, buen segundo palo. Una lástima, pero ya anticipa una vez más Asturiano cuando se quería venir Barracas. Gómez el balón, el pase para Lola. La número 3 que arranca por el centro de la 40 por 20. Gana igualmente esa disputa Asturiano. La jugada no prospera. Manicler y el rebote una vez más para el número 7. La capitana para López. Manicler ahora que recibió el balón, el segundo palo que quería. La saca. Gómez pedía en mano. Gana una vez más la posesión de pelota el equipo de Vicente López. Rodríguez y el enlace que quería, pedía una falta. Hablaba Cejas con Lorena Sánchez. Hay pedido de minuto para Asturiano. Finalizado el minuto pedido por Polisiquio. Gómez el balón, el pase para Lola, la número 3 que espera y juega la paralela para Rodríguez. Presionaba a Cejas. Quería Rodríguez. Repone Flores para jugar ya con López que entra en velocidad. Toca para Manicler, la número 23. Y el bloqueo de Antonini. Presionaba Rodríguez. Cejas sigue manteniendo la posesión de pelota. Ahora Antonini ante un duelo con Gómez. Recupera Lola. Se la saca Manicler, el puntinazo. El desvío de la China. Parecía un tiro de esquina. Todo indica que va a ser un saque de arco. 13 minutos, 7 segundos quedan de este primer tiempo. Es el partido entre Asturiano y Sportivo Barracas por los octavos de final de la Copa Argentina. Parcialmente va 0-0. Lo mismo en faltas. Antonini el cabezazo. La baja Gómez. Pelea contra Manicler. La número 23 sale victoriosa de esa lucha y ya juega la paralela para López que la baja con gran habilidad. Se saca la marca de encima. Juega una vez más para Manicler que le quiere pegar. Cruzado su remate. Y ahora Gómez. El saque largo. La primera falta del encuentro le pertenece a Asturiano. Se quejaba de un empujón. Abelardo asentía. Y ahora ya va a reponer una vez más Candela Cejas. Salió Manicler, ingresó Carolina Teixeira, la jugadora con pasado en Pacífico. Cejas y la pelota, el pase para Antonini, quería orientar el cuerpo, la pivot. Sale para que ingrese Messi, una de las nuevas incorporaciones que tiene
el equipo de las Arrabaleras, procedente la número 3 de Avellaneda. Y ahora Vilche con el balón. Cejas y la caprichosa entre sus pies, marcada por la China, toca ya para Teixeira, se caía Vilche. Cobran el saque lateral que le pertenece al equipo dirigido por Nicolini. El diálogo ahora entre Lorena Sánchez y Vicky Rodríguez indica que ya no va a dar lugar a una queja más. Lo mismo es el diálogo que repite y ahora sí la amonestación que recibe el entrenador de arqueras de Asturiano. Se prepara con pechera en mano y en un constante diálogo con Gleria y con Polisiquio, Fernández, Lapetti y Nati Negro, que va a sumar sus primeros minutos en este partido el día de hoy. Cejas y el balón, el pase va para Vilche. Vilche que vuelve a asociarse con la número 8. La jugadora ya que toca para Messi. Vilche irá a pared. Buena defensa planteaba Asturiano. El pedido de distancia ya de Lorena Sánchez, los 5 metros que deben cumplirse a rajatabla, casi que les diría. La balanza con la que recibe Teixeira, el bloqueo de Vilche, el toque ya para Cejas. Cejas juega para Messi. Messi que amaga y juega el segundo palo para Vilche, que ingresaba. Esto era por parte de Teixeira. 11:45 resta de este primer tiempo, con 53 espectadores el día de hoy y una cancha también lleno de hinchas de Asturiano. Vamos a proceder a comentarles quiénes son nuestros patrocinadores durante esta temporada. Para comenzar, tenemos a Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías, sucursales en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Vas a poder encontrar desde maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos, obviamente que medicamentos y remedios también con recetas, supongo yo. www.saludglobal.com y en las redes sociales @saludglobal.arg. Por el otro lado tenemos a BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión transformar el mundo a través del diseño con la vida sustentable y la naturaleza. www.bioarc.net es su sitio web por si quieren chusmear. @BioArc en sus redes sociales. Cuando @Melody Geller imponía una pausa para tocar para Lapetti. Lapetti que vuelve a asociarse con la capitana de Asturiano. Melo y el balón. Juega el pase para Nati. No prospera esa jugada, lamentablemente. Otro patrocinador que tenemos y que puedes visualizar en nuestra camiseta es Tromen. Calefacción, parrillas, hornos y gourmet. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino que también de fuegos. @Tromen Argentina y www.tromen.com. Mientras busca el balón Nati, vamos a comentarles también que este año se ha sumado LNS Sport, indumentaria deportiva, @lns.sport, www.lns-sport.com. Ya casi finalizando tenemos a las Trujin, máquinas de última generación y tecnología. Tienen todas las herramientas, todas las máquinas y todos los objetos que necesites para poder desarrollarte en este gimnasio como un deportista profesional y de élite. No hace falta ser socios, está situado en nuestro amado club en Libertador 1081, el centro asturiano de Buenos Aires. @astur.gym van a poder ver también un poco de lo que es cada entrenamiento. Ahora sí, ya cerrando esta etapa de patrocinadores y agradeciéndoles, por supuesto,
todo lo que apuestan por nuestra camiseta y todo lo que logran en cuanto a la difusión del Astur y del futsal femenino. Tenemos a Unitienda, @unitienda.ar. www.unitienda.com.ar es su sitio web. Marketing digital, web hosting en 3 pasos. Crean tu sitio web profesional y personalizado. Y como solemos decir, es tu socio estratégico. Empieza a presionar un poco más, roba ahora sí Melody Geller. El balón, el pase para Vicky. No sé, llegó a entender quizá. El pase no fue el mejor. También puede ser gran intento, aún así, del equipo que tiene su camiseta entre un azul y un celeste. Antonini que le corre, Flores, el pase para Buder que la quería orientar para la 14. 9:20 resta de este primer tiempo, 0-0 es el resultado parcial de este partido. La Petilla que ya tiene el balón y juega para enlazar con pivot. Antonini que recibe y se enlaza con Buder. La Tucu que amaga el tiro y juega para Cejas. Cejas que toca ya para Costa. La capitana que juega para Antonini. Se caía la jugadora con pasado en ferro. Sin embargo, no le cobran falta. Sale de 4 Asturiano. Toca para Nati, que ya orienta el balón y quería proponer con la Peti que la alienta. La balanza con la que recibe Antonini. El bloqueo que intentaba Udeguer y el balón, el puntinazo para sorprender. Se queda la pelota con mucha seguridad Gómez, que ya propone una vez más con la Peti. La 8 que se la deja Melo. La capitana que sale victoriosa con un gran amague para tocar para Fernández. Buscaba la falta, sigue ese balón en juego. El pase que va ahora sí para la Peti que recibe el segundo palo para Fernández. La saca a Costa. Le queda Budeguer, presiona a Asturiano y ahora sí queda mal parado dejando la vida. Estaba ahí Natalia Negro. Iba al piso, sacaba el balón. Va a ser la misma advertencia para Antonini, que queda en el piso acomodándose las medias, recuperando un poco el aire también y recomponiéndose de ese contacto que tuvo con la número 7. Se prepara Vicky, se prepara Mile, se prepara Flor. Acosta, quien le hace con Antonini. Antonini que juega para Goitea, que recién ha ingresado. Iba al piso. Fernández gana esa pelota. Barracas frenan esta instancia de juego porque Antonini quedó dolorida de el huesito dulce, si no me equivoco. Y ahora sí le cuentan la segunda falta para el equipo de Vicente López. El partido va 0-0. 8 minutos, 3 segundos quedan de este primer tiempo. La segunda falta que suma Asturiano. Cobran el saque lateral para el Astur. Nati que ya propone con Melo el caño y el encontronazo que tuvo con la número 14 que se va a llevar el cartón amarillo. Sutil el caño de Geller. La primera ahora sí que suma el equipo dirigido por Nicolini. Melo, que ya se prepara para hacer este tiro libre. Juega para Fernández que lanza con pivot.
La Petty que se caía, le queda a Antonini el puntinazo, el bloqueo de Nati. Queda como pivote una vez más la número 8. Buder y el pase para Goitea. Goitea que recibe y propone mano a mano. Imponía bien el cuerpo negro, iba al piso ahora. Melody Geller que cubre con alma y vida ese balón. El taco. Y cuando parecía que la tocaba Goitea, es un saque lateral para Sportivo. Hay una pelea con Negro y Antonini. Quería jugar rápido la 14. Recordemos que si hay un pedido de distancia y la jugadora no la da, es un cartón amarillo. Eso no es lo que sucedió. Se fueron a buscar el contacto a ambas jugadoras. Negro recibe la amarilla, se ríe, atónita de esta situación. Antonini ya estaba amonestada, disculpen. Fernández que dialoga también con la jueza. 7:35. Y ahora sí, el tiro libre en manos de Antonini. La carrera que toma la número 14, el pitido para que vuelva a rodar el balón. El pase que quería con Goitea. Lo festeja el banco, que ya hace los cambios. Sale Fernández, ingresa Rodríguez. Gómez que toca para la Petty. La Petty una vez más para la 20. Que propone con Negro. La rechaza Goitea. Ingresa Mile, ingresa Flor. Sale la Petty, sale Nati. Melo. Y el enlace con Vicky. Vicky. Y la individualidad le rebotaba con la mala fortuna Mani Claire. Iba a haber un saque lateral 3/4 para Asturiano. Los movimientos de las jugadoras, el puntinazo para que busque el cabezazo. Choca Milenka con Flores que se queja. Ya deposita su confianza para la número 23, Mani Claire, que arranca para enlazar con la Tucu. La saca Mile para evitar problemas en su arco. Mani Claire, y una vez más que juega con la capitana Costa, que va a tocar para Goitea. Esta vez Mani Claire se muestra por paralela, empieza a rotar el equipo proveniente de Barracas. 6:29, 0-0 es el parcial. Por ahora 2-1 van las faltas, 2 a favor o en contra, mejor dicho, depende cómo uno lo interprete por parte del Astur. Rodríguez y el balón le queda a Goitea, que juega el taco para Mani Claire. Se disputa la pelota sin contacto. Goitea no encontraba el rebote en Mile. Va a haber un saque lateral perteneciente al equipo dirigido por Polisiquio. El pedido de distancia. Abelardo que ya dialoga con Goitea. Quien recibe la pelota es Melo. Geller. Y el balón enlace con Rodríguez, que quiere girar. Sube Flor, el pase quería ir para ella. No se llegaron a entender. Un partido cerrado por ahora. Me parece que no tiene la misma intensidad que tuvo el partido del domingo. Son otras instancias, también es otra copa totalmente diferente. Acá no habrán segundas oportunidades. Cuando se viene ahora sí, Asturiano se cae, pero sigue Rodríguez. Marcada por Goitea, le cierra Costa. Quiere jugar el segundo palo. Mani Claire con el rodeo, roba a Melo. Le queda a Mili, que ya da seguridad con Flor. Flor que se asocia una vez más con la 6. Vuelve a tener tranquilidad el equipo dirigido por Polisiquio, y ahora en busca del contacto una vez más. Le cuentan otra falta al equipo de Vicente López. La tercera que suma la visita. Cejas que ya acomoda la caprichosa. La barrera donde está Rodríguez. Vilche que se limpia los botines. Cejas y el pase para la número 20.
Quería jugar el segundo palo, la pelota queda un poco sucia. Manicler, quien tiene ahora ya la posesión de pelota. Sube la línea de presión, Melody Heller que trata de robar. Gana bien esa pelota, Rodríguez juega para atrás para Mile. Sánchez. Y el pase que quería para Melo, le queda a Manicler. Cierra Asturiano con todas sus jugadoras. Vilche que propone una vez más para Manicler, la vueltita le queda a Melo. Se puso a espaldas, encontró el contacto, la falta. Ahora sí, que le cobran. La segunda que suma el equipo dirigido por Nicolini. 4:46 queda de esta primera etapa. 0-0 es el resultado para aquellos usuarios que estén entrando a esta transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Y como les canté antes, vamos a ir repasando algunos resultados que ya hemos mencionado también el domingo. Asturiano llega a estos octavos de final luego de una gran victoria 4-1 cuando se viene ahora Asturiano con Melody Heller que arranca en velocidad la número 9 del segundo palo. Se pasó por poquito Rodríguez, una lástima. Gran jugada de la número 9. Desplegando magia, desplegando rivales. Otra advertencia de las visitantes. Como les venía comentando, el Astur llega luego una reconfortante victoria 4-1 ante Unión y Fortaleza, equipo invitado perteneciente a Primera Liga. Por el lado de Barracas fue también una victoria 6-2 ante Argentinos Juniors en el Befol Arena, si no me equivoco, en el estadio de El Bicho. Ambos equipos golearon, lo que también hizo que el domingo lleguen con mucha confianza. La China y el camiseteo, la amarilla que recibe. 3:44 quedan para el complemento y ahora sí, el pedido de minuto mejor dicho, por Sportivo Barracas. Ingresó Luna con la 18. Salió Melody Heller. Quedó Fernández y Gómez. Antonini y el remate la cubre Andrea Gómez, que se apropia del balón. Deposita ya la caprichosa para Gómez, que toca para la China, la número 15, que juega ya enlazar con pivot. Echagüe que lucha por el balón. Gana bien la número 18. La rabona para Pimpu. Lírica está hoy Cachete Fernández. López que ya toca una vez más para Cejas. Cejas y el balón. El pase que va una vez más para la número 11, que se vuelve a asociar con la número 8, Manicler. Y la paralela gana esa disputa
también gana la posesión de pelota. Va a ser un saque lateral para el equipo local hoy en día acá en el Senado. Cejas, el pase para Vilche. Vilche que vuelve a asociarse con la jugadora histórica de Barracas, Manicler, quien es quien tiene el balón. López, el paso no es más para Cejas Sportivo, que toca, que busca los espacios, que también encuentra el contacto y la quinta falta que va a pertenecer al equipo dirigido por Polisiquio. El aviso de Aldana Rieta de que Asturiano está en quinta falta. Ya hemos vivido la misma situación el domingo cuando quedaban 15 minutos del segundo tiempo. La barrera escalonada del equipo de Vicente López. Y ahora sí Vilche, una vez más con el balón, quería proponer. La pared le quedaba igualmente a Messi. La número 3 remataba el bloqueo. Se hacía protagonista en esta disputa. Va a haber un saque de esquina para las arrabaleras. Cejas y el pedido de distancia. Fernández que hace unos pasos hacia atrás. Vilche que pasa. El pase finalmente va para Messi. La número 3 que toca una vez más para Costa. La capitana que juega para Cejas. Cejas marcada por Fernández. El amague y la individualidad exitosa de la número 8. El amague y la bicicleta para Vilche. Vilche. Y el segundo palo la saca con el pecho la china cuando se venía el equipo dirigido por Nicolini. En un partido cerrado, en un partido parejo, donde ningún equipo está pudiendo aprovechar estos momentos, donde puede haber un quiebre. Defensivamente hablando, ambos equipos están reaccionando. Cejas, el pase al medio en busca de un buscapié. La pelota se pierde una vez más por la línea de fondo y va a haber un nuevo córner. 2 minutos 16, Asturiano en quinta falta, Sportivo Barracas con 2. 0-0 el parcial cuando Cejas remata, la ataja. Andrea Gómez la termina de rechazar. Juli. Se prepara Budeguer desde Sportivo Barracas. Vilche y la cucharita la recupera Cachete Fernández que quiere la contra. Buen caño, tira para Messi. Ahora sí, la cuchara para que corra la China. No prospera esa jugada. Buen caño de Cache. Lírica, siempre la 12 disfrutando de la pelota. El chiche más lindo de todos, por supuesto. Y ahora sí, una vez más, Barracas con posesión de pelota. Corre el reloj, 44, 43, 1, 42. Restan de este primer tiempo. Messi que manda el balón al saque lateral. Se prepara la Peti, se prepara Melo. Lo mismo lo hace Rodríguez. Y Campos. Flores se queda con la pelota y ya juega una vez más para Candela Cejas, que propone con Budeguer. Se le escapaba el balón abajo de la suela a la Tucu. Fernández, el pase banda a banda. La China que tiene el balón entre sus pies, el amague. Y el pase que quería cuando Gómez picaba en profundidad. Y también ya se nota un poco que no es la misma intensidad. Hubo un gran desgaste físico el domingo en el que fue una gran victoria de Asturiano por 4-1. Cejas imponía el 1-0 con una volea espectacular. La mala fortuna de un rebote también, si no me equivoco. Luego reaccionaba el Astur con un córner de la China donde rebotaba. La jugada siguiente, Rodríguez anticipaba
el balón y ponía el 2-1. Luego, ya en la segunda etapa, aparecía Flor en una jugada maradoniana y clavaba la pelota en el arco. Y cuando Sportivo estaba con la superioridad numérica apostando a descontar, aparecía Rodríguez, la picaba con una técnica y una frialdad para definir admirable. ...41 segundos quedan de este primer tiempo antes que nos vayamos a los vestuarios. Ambos equipos. Ceja así el balón, el pase para Budeguer, la Tucu que ya tiene el balón y juega una vez más para la número 8, la 8 que arranca para asociarse una vez más con Budeguer. Se caen las dos jugadoras, piden falta. Le queda a Budeguer estas Cejas y el puntinazo. Se le movió el balón con el pie de apoyo, se lamenta. La jugadora de Barracas cambia el cuarteto. Polisiquio, ingresa Rodríguez, ingresa la Peti. Flor Campos y con la cinta de capitana Melody Heller nuevamente. 23 segundos. Asturiano en quinta falta. 0-0. El resultado parcial. La Peti. Y el balón. El pase para Geller que entra pisada. La zurda juega ya para conectar con Rodríguez. La pivot encuentra el pase con Campos. Campos que gana ante Budeguer. Quería segundo palo. Estaba ahí bien cerrando Acosta. Presionaba a Rodríguez, ganaba el saque lateral Barracas cuando ya corre el reloj. Y se termina esta primera etapa.
Volvimos ya de el entretiempo. 4 segundos, Melody Geller que ya enlaza con Lola. Sale victoriosa Marie Claire, la número 23 que juega para Carolina Teixeira. Teixeira y el balón en un duelo mano a mano con Melody Geller. Va al piso. Melo gana el saque de esquina Sportivo Barracas. El pedido de distancia. Teixeira encargada de este córner. El pase para Antonini. Y el remate que se va por arriba. Pase largo para Lola. Se va. Quería cabecear también. Se interponía Acosta. Ya va a reponer Melody Geller. 19 minutos 30 son los que restan para que finalice este partido. 0-0 el parcial en el encuentro por Copa Argentina entre Sportivo Barracas y Asturiano. Gana la pelota Loli, se le termina yendo de la 40 por 20. Marie Claire ya la encargada de que vuelva a rodar el balón. Acosta y el enlace con Antonini. La pivot que postea, que con tranquilidad juega el pase de seguridad. Marie Claire y allá quería enlazar con pivot. La jugada que se ensucia. Mantiene aún así la posesión de pelota el equipo dirigido por Nicolini. Y ahora se viene Antonini. El segundo palo la saca Florencia Campos. Cuando no me salen las palabras, cuando el nerviosismo es tal. Aparecía la número 14 y sacaba el balón. Marie Claire y el pase para Antonini y el remate que se va por arriba. Se lamenta la número 14 con pasado en ferro. La Petit ya juega para Loli. No se llegaron a entender. Y va a haber una nueva posesión de pelota para las arrabaleras. El enlace con pivot, la cabecea la Petit. Sigue esa pelota en juego. Parecía que se iba Teixeira. Y el pase para Marie Claire, la número 23 que quiere sacar el remate. Marcada por Florencia Campos. Tiene que jugar, le pasa adentro. Sale victoriosa la Petit que ya quiere la contra. Sube Florencia Campos, sube Lola. El pase que va para el número 14. Le pega. La saca Flores. Buena reacción de la arquera de Sportivo Barracas que queda sentida mientras se reincorpora. Auspicia este momento Salud Global. Una cadena de farmacias y perfumerías. @saludglobal.arg, www.saludglobal.com. El pedido de distancia de Teixeira y Antonini. El pase para la Petit que le pega mordida, le queda igualmente a Loli. La pivot que guarda esa pelota, buen caño, le pega. Por poquito, no es el primer desahogo para el equipo de Vicente López. Gran jugada de la número 3. Como ya nos tiene acostumbradas. Jugadoraza. Flores y el pase para Costa. Costa que ya se asocia con Marie Claire. Marie Claire quiere apostar una vez más con Antonini. La pivot que postea y juega para Teixeira, la número 22 que retrocede, marcada por la Petit, juega para Acosta que ya se la deja Antonini. Teixeira y el balón se lo pierde picándola la número 22 de Barracas. Propone una vez más ahora desde la elaboración. Melo no se llegó a entender con Campos, quería la paralela la capitana del Astur. Va a ser una nueva posesión de pelota para las locales. ...17 minutos 38 los que restan para que finalice este espectáculo. Es el partido por octavos de final de la Copa Argentina. 0-0 es el parcial entre Asturiano y Sportivo Barracas. Gana el balón
el Astur, la pisa Loli, va al piso Manicler, anticipa Melo, le queda a la número 23 una vez más que juega ya para Antonini, que se la devuelve, la número 23 que quiere arrancar, marcada por Florencia Campos, hace un pie a pie, roba la 14, se lleva el balón. Explosiva Florcita, vuelve atrás Lorena Sánchez para marcar la falta, que será la primera de este segundo tiempo, a favor del Astur. Se prepara con pechera a mano Gómez, Echagüe, Cachete, Fernández y Mile, por parte del equipo dirigido por Nicolini, Budeguer, Pilar Fernández y Cande Cejas. Salía a cerrar la Peti. Va a haber un saque de córner perteneciente a las Arrabaleras. Teixeira ahí. La pelota pinchada para Antonini, segundo palo, cierra una vez más la número 8. Se da la mano con Dai. Y bueno, eso sigue. Vilche y el pase para Teixeira, le queda a Melo Diller el puntinazo para sacar a nuestro equipo de aprietos. Salió Antonini, salió Acosta, ingresó Pili Fernández, ingresó la Tucu Budeguer. Vilche y el balón, el pase para Cejas, Cande y la paralela para Budeguer, que se la rebota a Vilche, la número 20 que ya juega abriendo la cancha para Fernández. Sale ahora sí de contra Florencia Campos, librándose de dos marcas, le quiere pegar, se cae. Buscaba el contacto, la jueza no interpretaba que eso sea una falta. Flores que ya toca para Vilche. Vilche y la paralela para que corra Budeguer con gran seguridad. Y en un tiempo se queda la pelota de Andrea Gómez. Gómez, sí. El balón para la Peti. Juega ya para Melo, que rebota para Campos. Campos. Presionada. Se la deja Lola. Roba bien. Cande Cejas, Vilche es quien tiene el balón. Budeguer anticipaba. Flor queda sentida. La Tucu 1 contra 1 ante Melody Geller. Sale. Bien, Melody Geller que ya quiere proponer la contra. Se le deja ahora a Florencia Campos. Le quiere pegar, le pega. La saca. La saca Flor y le queda una vez más a Campos el puntinazo que favorece a Sportivo Barracas. Se lo pierde Asturiano cuando parecía una falta. Ambos equipos quedaban mirándose entre sí. Una lástima esta oportunidad que no pudimos aprovechar. Salió la Peti, salió Loli. Ingresó Mile, ingresó Echagüe. Se prepara también Fernández, como ya les veníamos anticipando. 15 minutos justos son los que quedan de los minutos para que finalice este partido. Gómez que ya toca para Mile. Mile y la cucharita para enlazar con Echagüe, que la baja con gran habilidad. La de la número 18. Melo y el puntinazo que se pierde por la línea de fondo. Fernández y las asociaciones con Cejas, Vilche, Cejas y Budeguer, que postea, que la pisa, que la guarda para ella. Abre ya el balón para Vilche. Vilche que juega una vez más para Cejas, que toca en dos tiempos para recibir sola ahora el puntinazo que se pierde. Va a barrer bien Melody Geller, le queda ahora Juliana. A Juli Gómez. Gómez que se trastabillaba con el balón, ponía cuerpo, ganaba la posesión de pelota. Salió Melo, ingresó Vicky.
Y ahora también vamos a ir contándoles cuáles fueron los resultados de la ida de los playoffs, cuando se viene Vilche, el pase que quería para Buder. Racing goleó 4-1 a Ferro. Sportivo, como ya dijimos, fue derrotado por 4-1 ante el Astur. San Lorenzo le ganó 4-0 en su cancha en el Pando a Platense. Y Estudiantes goleó también 4-0 a Pacífico. $13 minutos 20 segundos quedan de este partido cuando Manicler tiene el balón. Recordemos que si termina habiendo una igualdad en el resultado cuando se cumpla el tiempo reglamentario, va a haber penales. No va a haber un poco más de tiempo como puede haber en otras definiciones. En esta copa se ha decidido que vamos a ir directo a penales. Se deja así el balón, el pase para Manicler. Manicler que toca una vez más para el número 8, que ya abre la cancha con Vilche. Vilche que entra pisada, marcada por Cachete, juega ya para la Cierre. Manicler que ya juega el pase banda a banda. Se deja así el balón. Manicler que orienta bien el cuerpo, quería sacar el remate. Se anticipaba Lune Chahue. Cobraban un mal sacado. La pelota ahora sí le va a corresponder al conjunto dirigido por Polisiquio. A cucharita para Echagüe. Buen caño de Pimpu, qué lírica, por favor. Gana aún así el saque lateral el Astur. Cantan una jugada desde el banco. Teiseire que da unos pasos hacia atrás. Se muestra Fernández, el pase va para Echagüe. Deja correr el balón, parecía que le pertenecía al Astur. Finalmente le corresponde a Sportivo Barracas. Y ya va a reponer una vez más el conjunto dirigido por Nicolini. Manicler del mano a mano sale. Victoriosa estaba ahí, atenta para cerrar. Gómez. Se prepara con pechera en mano Melo, la China, Nati y Vicky. Por el lado de las arrabaleras vemos el cuerpo técnico que dialoga entre sí. Teiseire es quien recibe el balón. La guarda para ella. La pisa y la muestra. Atenta estaba Mile que sacaba el balón de la 40-20. Antonini, el remate, el gol de Manicler aparecía ingresando al segundo palo. Luego de la gran respuesta de Antonini, del remate, mejor dicho, Antonini, y la gran respuesta de Andrea Gómez. A reponerse Astur, a seguir dando pelea. 11:52 son los minutos que restan para este espectáculo. Muchísimo tiempo, muchísimo para demostrar y para plasmar sobre la 40-20. Melo y ahora sí, el pase que iba para Vicky. Termina en las manos de Flores, que ya juega una vez más para la autora de el primer tanto que abre el partido.
sí, espero que se escuche bien. Se viene Budeguer. El remate y el 2-0 para Barracas. Les pido disculpas por este inconveniente. La Peti el balón, la saca Vilche de cabeza. Se pedía disculpas con Flores. Hay un nuevo tiro de esquina perteneciente al equipo dirigido por Polisic. 8 minutos 9 restan de este partido. 2-0 lo va ganando el local. Melo, el tiro de esquina. Buena respuesta de Flores. Sportivo. Asturiano por ahora no suma ninguna falta. Vemos cómo va el anticipo Loli, la Peti y el pase para Melo, la número 9 que ya toca una vez más para Flor. Campos que se la devuelve a Geller. Geller que quiere asociarse con Paulet, roba Candela Cejas, va a trabar. Vuelve a ganar el equipo dirigido por Nicolini. López, el balón quería proponer con Budeguer. El pase no fue el más preciso de todos. Y ahora una vez más, Asturiano desde la elaboración va a tratar de encontrar los espacios. Así lo hace con Florencia Campos, que se va a una, se le deja Lola. Y el remate se pierde por poquito, no es el primero de Loli. Gran intento aún así de la número 3. Flores, sí, la apuesta para Budeguer, cortesía de Barracas para el Astur. La Peti ya encargada de depositarle la confianza a Geller. Melo y el balón, gritando que vuelva una opción de pase. La aguanta bien la número 9, pero roba. Vilche estaba ahí atenta. Florencia Campos le queda a López, sí. Por poquito no es el tercero. Aplaude aún así el banco de Barracas. Vuelve a salir el Astur desde abajo. Enlazan ahora sí con pivot. Lola que la guarda, que la muestra, que la pisa. Rebotaba con la mala fortuna a Paulet. Y va a haber una nueva posesión de pelota para Sportivo. Flor que gana de pecho, juega ya el pase de seguridad para Melo. Melo que con mucha tranquilidad quería encontrarla a Flor. Flores, sí, el saque largo, la cabecea Campos. Va a haber un saque lateral para el equipo dirigido por Nicolini. Cejas y Vilche. Vilche con mucha tranquilidad vuelve a jugar el pase para el número 8, que ya abre la cancha con Budeguer. La rebota de cabeza a Campos, más precisamente en la cara. Ya vuelve la cierre a su posición. No hay que perder la concentración en estos minutos, cuando restan 6 minutos 10, 2-0 va ganando Barracas. Cuando se viene ahora Melo de Geller, levanta atrás, el pase va para Lola. Cierra con el justo López. Gana una vez más el balón Melo, que ya la abre para Campos, que se la devuelve. Pasa Flor. Se queda al final. Melo que la pisa, que se le deja a la Peti. El número 8 que piensa con el balón, juega ya para Campos. Campos marcada por Budeguer, juega para Melo. La capitana del Astur toca para Paulet. Paulet que quería jugar, gana Cejas. Quería abrirla para López, no llega al balón con la certeza de que hace una buena jugada. Al final sí, pero quedó tendida
La número 20, sentida de su pierna derecha. Y este momento, mientras se trata de reincorporar, lo va a patrocinar BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender y transformar el mundo a través del diseño. @BioArc, www.bioarc.net. Campos, el balón esportivo que sube, ahora sí, la línea de presión robaba bien López. Se viene ya el 5-4 con Echagüe, con la pincha de arquera. Lo solía hacer Lula, en estos momentos no se encuentra en la cancha, por eso la tiene la número 18. El pase que iba Vilche, que quería rematar, la corre Budeguer, la cubre la Petty. 4:51. El saque que le va a pertenecer a Melody Geller. La Petty para Luna, que se la devuelve. El número 8 que juega para Juli. Juli y el balón una vez más para Taramasco. El pase para Vicky, que le quiere pegar, le pega. Cerca pasa ese balón. ¡Dale, Cache, dale! Flores, sí, la jugada número 1 que canta el pase que lo va a recibir Antonini, que la baja marcada ahora por 2. Buen cuerpo para cubrirla Gómez. La Petty. Y el mano a mano sale victoriosa en un ida y vuelta con Cande Cejas. Vuelve a ingresar Echagüe. Gómez, quien tiene el balón, deposita ya a caprichosa para Geller. Geller con el amague. Ahora sí el pase para Cache. Cache marcada por Antonini. Vuelve a jugar para Melo. Melo y el desvío que buscaba le queda ahora sí a Fernández, que amaga. Busca una vez más la tranquilidad para la Petty. El pase para ella. Pega con lo justo. No sabía si cantarlo o no. Se fue por poquito. El arco rebotó y se fue por atrás de la línea y de la red. Mira el cabezazo, la Petty presionada. Termina siendo un saque de córner. 3:31. Cuando Vilche tiene el tiro de esquina. El pase para Acosta. Acosta y el balón para Cejas, que se resbala, sube la presión. Cachete Fernández, le queda ahora sí al número 8 del puntinazo. Y el último remate de Vilche. Melo. El pase para Juli, sube la línea de presión. Esportivo. La quería recibir Echagüe. Acosta del pase para Cejas, la número 8, que ya abre una vez más para la paralela. Para Antonini. Sacaba igualmente el remate. Va a haber un saque de arco para el equipo de Vicente López. 3 minutos justos son los que restan. 2-0 va ganando Barracas. Melo y el pase para Juli. La pelota que se pierde por la línea lateral. Acosta con Cejas, que se vuelve a asociar con la capitana. Acosta. Y el enlace quien quería con Antonini. Quien tiene el balón ahora ya es la Petty, que juega de mano a mano. Le queda una vez más a Cejas, que ya juega para Antonini. Antonini. Y el remate la saca. Bien en el bloqueo Melody Geller. Vuelve atrás la jueza. Va a ser la primera que le va a sumar a Asturiano.
El partido va 2-0, lo va ganando Sportivo Barracas, quien tiene también 2 faltas, a comparación del Astur que tiene una. 2 minutos 33 restan de este encuentro. Antonini, el tiro de esquina. Le queda ahora sí a Florencia Campos, la cierra. Acosta que se cae, se da la cabeza, pero sigue igual. Logra Campos que haya un saque perteneciente al Astur. 2-0 va el encuentro. Y ahora la gran atajada de Flores con el remate de Chahue. Acosta, Cejas y Antonini. Ahora la diagonal que encontraban, le queda el balón a Campos que se le deja a la Peti, la número 8 que ingresa al centro de la 40 por 20 para ya tocar con Melody Geller que ya da indicaciones de línea de pase. Era bueno el bloqueo de Antonini, quien se lleva el balón. Se le terminó la 40 por 20 por poquito, frustrada esa oportunidad. Buena intensidad de la jugadora con pasado en Ferro. Y va a haber un punto pedido por Polisiquio. Echagüe y el saque para Fernández. Fernández que recibe con la balanza. Sigue ganando el saque lateral y la posición de pelota. Barracas que baja ahora sí la intensidad. El remate es el travesaño, le niega un golazo a la Peti, que sigue intentando. 1:39, 2-0 va ganando Barracas. Tiempo queda todavía para elaborar, para ir a buscar el empate. Grita en mano, sigue el juego. El pedido de distancia para que Cejas encuentre el pivot. Antonini que la baja de muslo para dejarse las cejas, rebotaba en Cande y va a haber un nuevo saque lateral, una nueva superioridad numérica que va a imponer el equipo de Vicente López. La Peti, el pase, juega para Melo. Melo en segunda línea para Fernández, el segundo palo que no se puede concretar por poquito. Vuelve a ingresar Gómez. Vilche, el saque lateral, empieza a presionar a Asturiano, pasa a Costa, juega para Flores. Flores, el pase para Cejas. Queda en superioridad numérica ahora Sportivo, el pase y el segundo palo por poquito que se pierde Cejas en una jugada con Acosta. Le suman la segunda al equipo dirigido por Polisiquio. Barracas que ahora sí en los saques de arco va a subir la línea de presión. 1 minuto, 2 segundos. Echagüe con el pase que quería para Fernández.
Vilche. Y el balón le queda ahora a Cejas, que la guarda en busca del contacto. El gancho de Fernández. Traba esa pelota, parecía que la ganaba así en posesión de pelota de Barracas. Antonini que la saca, 40 segundos son los que restan de este encuentro. Vuelve a salir Gómez, ingresa Echagüe, la Peti. Y el balón, el pase que la abre para Luna. Y la pelota que ya se la deja una vez más a Campos. 27-26. Negro que la abre para Echagüe, el segundo palo. Para Fernández que le pega por arriba. Se va ese remate. 22 segundos quedan de este encuentro. La jugada preparada, número 1 que marca Flores. La pelota que le queda a Vilche, la paralela. Se pierde el balón por la línea lateral. Va a haber una nueva oportunidad para Asturiano. La Peti, el pase para Gómez. 15, 14, 13. Son los que quedan. El puntinazo le queda a Flores. Sigue corriendo el reloj que intentaba el remate. 6 segundos son los que le restan este encuentro. Está haciendo una victoria 2-0 de Sportivo Barracas por sobre Asturiano. Un equipo en que en los detalles fue superior. Las oportunidades las pudo aprovechar. Ha finalizado el encuentro, ganó Sportivo Barracas. Déjenme antes agradecerles a todos por estar prendidos a esta transmisión. A nuestros sponsors, Salud Global, BioArc, Tromen, LNS Sport, Unitienda y el Astur Gym. Para mí es un placer siempre acompañarlos desde la pantalla Asturiano Futsal TV. Les pido que se suscriban, que activen la campanita, que nos sigan en nuestras redes sociales, @AsturFutsalFem. Nos vemos la próxima, nos vemos el domingo para buscar el partido de vuelta desde casa ante este mismo rival, ante Sportivo Barracas. Muchas gracias, buena semana, nos vemos.